Como decía Jacqueline, soy Ramón Naje Floriano, docente e investigador de la Universidad Surcolombiana, al sur de Colombia, y a su vez soy docente de planta de una institución educativa del sector rural y sector público en Colombia. Y lidero un proyecto de investigación que se denomina Cafelat Colombia. Les comento rápidamente como para contextualizar un poco. Cafelat es un proyecto que permite contribuir a la disminución de la contaminación ambiental que se genera por todos los residuos sólidos y líquidos que provienen del café. En una zona como Pitalito Huila, estamos ubicados, les decía, al sur de Colombia, una región que basa su economía en el café. Hoy por hoy, Pitalito es el primer productor de café especial a nivel nacional. Pero el tema realmente pasa no por la tasa de la excelencia, no por la venta del café, sino por los residuos o los subproductos que se generan durante toda la producción del grano. Sabemos que aproximadamente se generan 9 grandes pasos durante la producción y en casi el 50% de estos pasos se generan ciertos subproductos, ¿no? Como sabemos que es la pulpa, el mucílago o las aguas mieles del café, la cascarilla, el cuncho o la borra y los tallos que se producen durante el soqueo. Ese, digamos, en términos generales es Cafelat Colombia. Pero en el 2020, a raíz de la pandemia, digamos que el coronavirus, el COVID-19, produjo grandes desafíos, retos sociales, educativos, y en uno de estos retos, pues se generó un grave problema. Permítame, yo voy pasando acá. Un grave problema, digamos, que fue la afectación de la seguridad alimentaria. Y en este tema de la seguridad alimentaria, haciendo lectura de antecedentes, encontrábamos cifras sorprendentes, por ejemplo, en la FAO, donde nos dice que 42 millones de personas experimentaron hambre o experimentan hambre y 180 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria a raíz, pues obviamente, del coronavirus. Como grupo de investigación, decidimos empezar a desarrollar un nuevo macroproyecto. Nosotros le decimos es un hijo de Cafelat que se denomina Huertas Comunitarias STEAM. Y realmente, ¿qué es lo que hacemos en huertas comunitarias? Pues si ya tenemos el problema, vamos a ver qué sucede. Bien, ¿cuál es el propósito entonces de huertas comunitarias STEAM? La intención es contribuir a la seguridad alimentaria en 3 veredas fundamentales de nuestra región. ¿Por qué estas 3 veredas? Yo les comento, soy docente de planta de una institución educativa que tiene o que cuenta con alrededor de 3.300 estudiantes distribuidos entre los grados preescolar en Colombia hasta grado 11. Y estamos distribuidos en 12 sedes. Una de ellas, donde yo laboro, es la sede San Francisco. Y la sede San Francisco está ubicada en el casco rural, aproximadamente a 9 kilómetros de la cabecera municipal. Y digamos que contamos con alrededor de 400 estudiantes, más o menos, y esos estudiantes provienen de las 3 veredas que les acabo de mencionar, San Francisco, Santa Inés y Holanda. Y entonces, mi comunidad, le llamo yo de esta forma, pues también se vio afectada a raíz del coronavirus. Desde el 14 de marzo del 2020, todos nuestros estudiantes junto a sus familias y nosotros también nos tuvimos que resguardar, ¿verdad? Entonces entramos en lo que se denominó la cuarentena. Y empezó a surgir, digamos, la problemática que les comento, la afectación de su seguridad alimentaria. Para desarrollar entonces todo el trabajo de huertas comunitarias STEM con mis estudiantes y con la comunidad, es decir, los padres de familia, articulamos un trabajo entre la escuela, que entre comillas tiene el saber técnico, el estudiante y el padre de familia, ¿cierto? En una relación, en una triada para realmente lo que se enseña y se aprende en la escuela tenga un sentido. Y para resolverlo lo hicimos a través de 3 fases.
La metodología del proyecto de investigación CAFELAT contempla 3 fases. La primera fase la denominamos la inmersión, una segunda fase la denominamos transferencia y una tercera fase la denominamos comunicación. En la fase de inmersión, entonces el estudiante realiza 2 actividades. Una primera actividad en metodología de la investigación es realizar lectura de antecedentes. Esa lectura de antecedentes se da en fuentes primarias. Lo interesante del asunto es que, les decía, al ser una institución rural y a raíz del coronavirus, también produjo un problema de tipo, amplió una brecha educativa que ya existía entre el sector urbano y rural. Los estudiantes del sector rural no cuentan en su gran mayoría, casi en un 90%, con servicio de Internet para el trabajo en casa. Entonces, lo que hacíamos con nuestros investigadores era hacer el acompañamiento en campo, cumpliendo obviamente los protocolos de bioseguridad, para, digamos, acercar una guía pedagógica y para hacer, digamos, todo el ejercicio de lectura de antecedentes a través de lo que llamamos Internet sin Internet. Esta imagen pues, nos está representando una visita de campo que se realizó en una de las fincas del estudiante. Y entonces, en esa lectura de antecedentes se determinó, digamos, o se concluyó que efectivamente existe un problema que merece ser investigado y que merece una solución, obviamente. Y la segunda actividad, entonces, en esta segunda actividad el estudiante entrevista o encuesta a su padre de familia. ¿Por qué? Porque él es experto caficultor, él es experto agricultor, ¿verdad? Entonces allí estamos ya en una relación entre la escuela, entre el estudiante y su padre de familia, que obviamente todo el conjunto se ve afectado por la inseguridad alimentaria. En esta fase de inmersión, entonces, se obtiene lo que llamamos un diagnóstico. Ahí, en ese diagnóstico, si lo analizamos bien, para nosotros es un primer capítulo de una tesis, ¿no? Que es lo que llamamos justamente el diagnóstico, establecer el estado actual de una situación problema. Bien. Aquí entonces encontramos una entrevista, un modelo de entrevista que se hizo. Entonces, ¿qué acciones se iban a evaluar? ¿Cierto? Una fotografía, si era posible, del terreno en donde se iba a cultivar, qué dimensiones correspondía a la elaboración de dicha huerta. A ver, en la fase de transferencia lo denominamos nosotros los retos STEM. Y en los retos STEM se compone de 4 grandes pasos. Un primer paso de diseño, un segundo paso de prototipo, un tercer paso de prueba y un cuarto paso de evaluación y mejora. Esta primera fase de diseño, entonces, es el cómo o en qué sitio, o en qué punto, en qué parte de mi finca yo puedo construir una huerta. Ese es el diseño. Y también se modeliza, o los estudiantes lo modelizan, a través de una herramienta computacional. Les decía, no tienen internet, no tienen computador, acercábamos el computador, acercábamos la herramienta que necesitaba el estudiante para que hiciera, digamos, su modelación, bien sea en una herramienta computacional. Internet sin Internet llamamos nosotros. En este diseño, entonces, el estudiante junto a su padre de familia nos determinaba cuál era el área, qué perímetro, en qué terreno, bajo qué cuidados se podían tener, incluso hasta en qué luna, porque el padre de familia determina hasta en qué luna puede sembrar, ¿cierto? Y ahí obteníamos la primera parte de diseño. En una segunda parte le llamamos el prototipo. Y en el prototipo, entonces, el estudiante, junto a su padre, construía una huerta casera. ¿Por qué lo llamamos nosotros desde la educación, digamos, de carácter público, ¿no? ¿Por qué lo llamamos STEAM? Pues ciencia, hicimos un análisis biológico y químico de las especies vegetales que se iban a sembrar. En tecnología, entonces se hizo una programación de sensores, ¿cierto? Una programación de sensores a través de microcontroladores y a través de microbit y Arduino. La intención con el estudiante
y con el padre de familia era capacitarlo para que él obtuviera información importante o relevante sobre la huerta o sobre la especie vegetal. En este caso se estaría hablando del pH, ¿cierto? Entonces se programaba pH, se programaba calidad de aire, calidad de agua, ¿cierto? Y se determinaban otras variables como temperatura y humedad. Con esta información, entonces el papá o el estudiante obtenía información relevante sobre la especie y tomaba decisiones. Bien, en un tercer paso de la transferencia, lo llamamos la prueba y la cuarta parte lo llamamos evaluación. En esta fase de prueba, entonces, el estudiante ya obtenía el alimento, ¿cierto? Bajo los cuidados que determinamos desde los pasos anteriores y con el conocimiento empírico que el padre de familia tenía y con el conocimiento técnico que también que como docentes y que como institución llevábamos hacia el hogar, hacia la finca. Aquí tenemos un ejemplo de dos ejemplos, perdón, de huertas caseras, pero nosotros, si recordamos, no lo llamamos huerta casera STEAM, lo llamamos huerta comunitaria STEAM. ¿Por qué lo llamábamos comunitaria? Porque resulta que el estudiante obtenía alimento para él, obtenía alimento para su familia, pero también obtenía alimento para su vecino y podía hacer un trueque de alimentos. Si la huerta era grande, si tenía buena especie vegetal o tenía buen alimento, él, si gustaba, si quería, hacía un modelo de negocio y se vendía el producto para el sector urbano. ¿Cómo se hacía? A bajo costo, ¿cierto? O se hacía un trueque. Yo le doy este alimento, usted me da otro alimento y allí entonces teníamos un ejercicio, de huerta comunitaria. Bien. Y en la evaluación, lo que llamamos la evaluación, lo hacíamos a través de un proceso de metacognición donde el estudiante resolvía 4 preguntas fundamentales. Y para no hablar de las 4 preguntas, pues básicamente era cómo se podía mejorar, en qué situaciones se podía mejorar esta especie vegetal, obviamente con los cuidados y demás, y a su vez, pues obviamente obteniendo la información relevante con los sensores. Bien, en la fase 3 de comunicación, entonces el estudiante, junto a su padre de familia, desarrollaba una guía didáctica, lo llamábamos nosotros un decálogo, donde él nos va a explicar o va a compartir con la comunidad el cómo se obtiene el alimento, bajo qué cuidados se deben tener, o sea, qué cuidados se deben tener para la siembra, ¿cierto? Para que otros, ¿cierto? Sea en el sector urbano o en el sector rural, pueda obtener también alimento para él y para su familia, ¿verdad? Este ejercicio entonces se hizo obviamente a través de, ya estábamos en alternancia educativa en Colombia significa que los estudiantes de último grado regresaron al aula cumpliendo protocolos de bioseguridad y se hizo pues un trabajo de internet, sin internet, de actividad local. También desarrollábamos en la fase de comunicación videos, que subíamos, lo llamábamos el aula invertida. Desarrollábamos videos para que el estudiante los observara en cuanto a los sensores, ¿cierto? Y también visitábamos la zona, pues como no se podía, o es difícil por la zona montañosa visitarlo en vehículo, entonces lo íbamos en bicicleta. Bien, ¿cuál es el impacto, digamos, de la experiencia y qué resultados se han obtenido con esta experiencia? Digamos que a nivel educativo, porque no lo podemos desconocer, a nivel educativo desarrollamos en los estudiantes competencias científicas, competencias matemáticas, ¿cierto? Competencias incluso comunicativas y habilidades blandas, pues que le van a permitir a él desenvolverse en un mundo globalizado como en el que está. A nivel social, pues entonces lo que queremos es impactar en este momento a más de 530 familias que vieron afectada su seguridad alimentaria. Digamos que porque este proyecto es innovador. Este proyecto es innovador no porque desarrollemos o no porque creamos o creemos tecnología, no, ni una máquina que nos vaya a solucionar un problema. Para nosotros, la innovación pasa por una lectura o un reconocimiento del contexto, donde existe una problemática y donde a través de la escuela
o la relación entre la escuela, el estudiante y el padre de familia, reconocemos esa problemática y le podemos dar solución de manera creativa. A su vez, el proyecto es innovador, decimos porque a través de herramientas computacionales, de algo que ya está, podemos obtener información relevante, ¿cierto? Y podemos estar innovando en el campo, no solamente en las huertas, sino en la caficultura, por ejemplo, que ya estamos desarrollando. Gracias, digamos, a este proyecto, Corea del Sur tiene un proyecto macro que se denomina Lead Corea, donde cada año se les seleccionan un país, el que ellos guste, para dotarlo de un aula TIC. Y en este sentido, dotan el aula TIC durante 7 años en capacitación constante y donde se pueden hacer intercambios para el desarrollo de pensamiento, para el desarrollo de pensamiento computacional. En ese sentido, pues digamos que fuimos beneficiados o somos beneficiarios directos. El próximo año Corea va a llegar a San Francisco, nos va a dotar de esta aula TIC, nos va a capacitar durante 7 años y nos va a permitir seguir innovando para el campo. Y finalmente, Cafelab es innovador también porque a través de lo que yo les decía al inicio, de la reincorporación a la vida productiva de los subproductos, tomamos 2 subproductos base para reincorporar y para trabajar en la huerta. ¿Cuál es el primero? El primero es la mejora de compostaje útil a través de la pulpa de café que se utiliza en la huerta. Y segundo, y más importante aún, la elaboración de herbicidas naturales, ¿cierto? Que esto van a sustituir los químicos o sintéticos en la huerta. Entonces vamos a obtener un alimento pues orgánico. En este sentido, pues estamos trabajando los herbicidas naturales a través de las aguas mieles del café. ¿Cuál es la proyección? Les decía entonces, tenemos como proyección el proyecto de Lead Corea, donde se hace un trabajo conjunto. Les voy a contar rápidamente, Jacqueline, si tengo tiempo, me dice. Sí, Ramón, Jacqueline. por favor, ¿Sí? cuéntanos. ¿Cuál? Sí, te espero. Ah, bueno, Sí, listo. tenemos. Ah, bueno, listo. Entonces les comento cómo es la historia. Cada año en Colombia, para los docentes del sector público, eh, el Ministerio de Educación Nacional abre una convocatoria que se denomina ECT Training for Colombian Teachers. Seleccionan 18 maestros para hacer una inmersión en Corea del Sur durante 3 semanas. Entonces, digamos que pues a raíz de la pandemia no se logró el viajar a hacer inmersión a Corea, pero se hizo todo el entrenamiento de manera virtual durante el año 2020. Pero a su vez el entrenamiento consistía en la elaboración o el desarrollo de un proyecto en conjunto con un par coreano, sus estudiantes y mis estudiantes. Las dos imágenes que están a la izquierda, pues ahí estamos desarrollando o mejor programando un pHímetro, en este caso, que nos va a llevar hacia la huerta. El trabajo conjunto con mi par coreano es sobre las huertas justamente. Y ellos ya están desarrollando huertas, digamos, ellos en términos sencillos están desarrollando plantación también, están haciendo plantación y también están haciendo mediciones en campo. Esa es la primera proyección. Pero la segunda proyección es lo que les decía de la dotación del aula TIC, que lo hace Lead Corea o Corea del Sur en un país determinado. Para el año 2020, entonces Colombia fue el país seleccionado y Pitalito, es decir, San Francisco, fue beneficiado. Pero el tema es que la capacitación o el aula, como aparece allí, no es solamente para San Francisco. La intención es capacitar a todos los estudiantes de Pitalito, estamos hablando de más de 20.000 estudiantes y más de 1.200 maestros a nivel regional. Esa es la intención, o sea que el aula no es de San Francisco, sino que es del municipio. Y allí entonces vamos a seguir trabajando en pensamiento computacional para el desarrollo o la mejora de las huertas comunitarias. Finalmente, quedo atento a preguntas, dudas. Tenía un video, no sé si tenga el espacio para mostrarlo del desarrollo del proyecto, Jacqueline, o usted me dirá.
Muchas gracias. Sí, Ramón, nos gustaría verlo. Si tienes ahí el video, lo podemos ver de una vez. Vale, perfecto, sí, voy. Te agradecemos. Yo creo que varias preguntas, comentarios van a estar surgiendo aquí dentro de nuestros asistentes. Entonces, esperamos. Puedes colocar el video, por favor. Si quieres, lo reproduces ahí o nos lo envías aquí por el chat. Mira, a ver cómo aquí lo tengo. Vale. No estamos escuchando, Ramón. Sí se está reproduciendo, pero no tiene sonido. Ay, Dios. Allí, ¿cómo le podemos hacer? ¿Lo tienes en... ¿Ese video está publicado en YouTube? Sí está publicado en YouTube. ¿Fue el que me enviaste ayer? Fue el que le envié ayer, sí, es correcto. Mauricio, allá en el equipo de infraestructura, él nos puede ayudar porque él lo tiene. Entonces, Mauro, si nos colaboras con esa reproducción, te agradecemos. Nos encontramos en Pitalito, un municipio ubicado al sur del departamento del Huila, en Colombia. Este municipio basa su economía en el café, el producto insignia de la región. A su vez, la institución educativa municipal Montessori C de San Francisco es una institución de carácter oficial que se encuentra ubicada en la zona rural del municipio. Junto a los estudiantes encontramos una problemática real y significativa para ellos y su comunidad a raíz de la pandemia por el coronavirus. ¿Cuál es? Vamos a verlo. ¿Sabías que, según estadísticas de la FAO, son 42 millones las personas que experimentan hambre y 180 millones las personas que experimentan inseguridad alimentaria debido al coronavirus? En Pitalito, nuestra institución se ha visto afectada de manera directa. En este sentido, hemos creado el proyecto de Huertas Comunitarias STEM. Toda la sede de San Francisco, en compañía de nuestros padres, construimos y diseñamos huertas caseras para obtener alimentos saludables y orgánicos para nosotros y para la comunidad laoyana a través de la comercialización de los productos. ¿Y por qué STEM? Ciencia, a través del análisis biológico y químico de las plantas. Tecnología, a través del control de variables con sensores de humedad y temperatura que construimos. Ingeniería, a través de la construcción de la huerta. Y matemáticas, a través del estudio estadístico del crecimiento de las plantas. Para que la especie vegetal tenga buen desempeño, controlamos algunas variables. Para ello, trabajamos con la tarjeta Microbit y algunos sensores externos. Con la ayuda del MakeCode, programamos el sensor de agua y el pincero de la Microbit, que realizará mediciones constantes del nivel de agua de las cosechas. Si notamos un exceso de agua, se enviará una señal al punto 1 de la Microbit, que enviará una señal al LED que lo hará encender en forma de alarma. Así podemos tomar medidas de precaución temprana, como poner cobertizos para proteger nuestros cultivos. Orgullosamente somos caficultores, lo cual nos garantiza el éxito de las huertas STEM. Aportamos el conocimiento empírico y mejoramos nuestro conocimiento teórico en el desarrollo de los cultivos que cosechamos. Las huertas comunitarias STEM es un pretexto para articular el contexto de la institución educativa a las actividades académicas que se desarrollan en la institución educativa, y aquí se pretende desarrollar las capacidades que tienen los estudiantes usando y utilizando los saberes que se construyen dentro del aula, en el medio en el cual están las huertas escolares como tal. Finalmente, con nuestro proyecto estamos impactando de forma directa a 357 familias que ya están creando sus huertas comunitarias. Esto sucede porque mes a mes entregamos guías didácticas en las cuales se explica el proceso de las huertas. Si pensamos a mediano y largo plazo, estaremos asegurando parte de la seguridad alimentaria en el municipio de Pitalito. Sabemos que existe una gran brecha social y educativa entre el sector urbano y rural. A raíz del coronavirus,
esta gran brecha se incrementó aún más. ¿Qué hacer para suplir esta necesidad en contextos rurales? Como grupo de investigación nos dimos a la tarea de crear videos interactivos que hemos publicado en nuestra red social y también a través de nuestro canal en YouTube. Y para aquellas personas que no cuentan con este servicio, ¿qué hacer? Como grupo nos dimos a la tarea también de pedalear 20 y 30 kilómetros diariamente para llevar el material suficiente y la semilla suficiente para que el proyecto de huertas comunitarias siga su marcha. Realmente estamos pedaleando por la educación rural en nuestro país. Muchas gracias. Listo, Jacqueline, muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas, a sus inquietudes y como le digo, feliz de compartir con ustedes nuestra experiencia de huertas comunitarias.